Hola, buen día. En esta ocasión presentaremos algunos detalles que ya hemos visto alrededor del curso, en donde se logrará reafirmar los conocimientos de los objetos de estudio de la manufactura de piezas en fresadora y torno de control numérico. Es por eso que retomaremos lo visto para dar un repaso ante las materias. Primeramente, sabemos que los avances tecnológicos han evolucionado de una gran manera, empleándolo en las diferentes ciencias que existen. Sin embargo, creo que ha habido un gran cambio en la vida, en donde se fusionan diferentes ciencias para crear máquinas y herramientas de control numérico, consiguiendo la automatización del trabajo con la ayuda del hombre. Algunas de estas máquinas son las fresadoras de control numérico. ¿Qué es un fresado CNC? Una máquina fresadora de CNC es una máquina herramienta controlada por un ordenador que, por arranque de viruta, hace girar una herramienta de rotación y corte denominada fresa. La herramienta de corte tiene distintas figuras y filos que se especializan en el tipo de trabajo que realizaremos. A través de su movimiento y el tipo de corte que realizará, tenemos dos tipos de fresadoras: la fresadora vertical y la fresadora horizontal. En los procesos de maquinado CNC, lo que se busca es una mayor precisión en los trabajos y en algunos casos mayor número de producción. Sus objetivos principales son productividad, precisión, seguridad, rapidez, repetitividad, flexibilidad y la reducción de desechos. Partes de una fresadora CNC. Las fresadoras CNC sin duda tienen algunas variedades y cada una de estas variedades tiene algunas variantes, pero de las que vamos a hablar esta vez es una fresadora CNC convencional, una de las más comunes. Sus piezas están compartidas con una fresadora convencional, tienen algunas similitudes. El cambio más notorio sería el panel de control CNC, que es lo que la convierte en una máquina independiente hasta cierto punto. Las partes principales de una fresadora CNC serían la columna, que es una de las partes que compone casi toda la estructura de una fresadora. La pieza de trabajo también se puede catalogar como una de las partes de una fresadora cuando está trabajando, ya que está sujeta a esta. Las presas forman parte de una fresadora, ya que con esta se empieza a trabajar. Sin una fresadora no tendría muchos usos. La mesa de fresado. La mesa de fresado es donde se coloca la pieza, donde se empieza a trabajar y donde se sujeta. El cabezal de corte con motor de hocillo incluido. Este es el que realiza el giro con el cual la fresa va a empezar a hacer su trabajo, o sea, cortar el material, ya sea bruto o una pieza ya predestinada. Panel de control CNC. Como ya lo mencionamos, el panel de control CNC es una de las principales características de una fresadora CNC. En este se ingresan todos los códigos, toda la programación para que la máquina trabaje por sí misma, para que realice los cortes de la mejor manera y con una calidad bastante buena. El terminado dependerá de qué tan hábil es el programador y la imaginación de él. Otra de las partes principales de una fresadora CNC serían las mangueras para líquido refrigerante. El líquido refrigerante en una fresadora CNC es muy importante, ya que con el paso del tiempo de trabajo y con las piezas que realice se va a realizar o generar un calentamiento en toda la fresadora. El líquido refrigerante va a hacer que este calentamiento se controle o se regule para que no haya ninguna falla, no se queme ningún componente y no ocurra un accidente. Por otro lado, las fresadoras CNC cuentan con dos ejes principales para el desplazamiento y dos ejes complementarios para el cabezal de corte. Esto es para que no haya limitantes al momento de algún corte, alguna programación o algún terminado en específico que se le quiera dar a la pieza. Y esto es las principales partes de una fresadora CNC. Función de una fresadora CNC. La función principal del CNC en una fresadora
es el de controlar los desplazamientos de la mesa, los carros transversales o laterales y o el husillo a lo largo de los ejes principales por medio de los datos numéricos. El control de los desplazamientos exige una sincronización casi perfecta de todos los componentes que permiten la realización del proceso CNC, como las siguientes: ejes de desplazamiento, principales y complementarios, sistemas de transmisión, sistemas de sujeción de las piezas, cambiadores de herramientas, etc. Existen diferentes operaciones relacionadas con el fresado que determinan la acción que la fresa va a efectuar sobre la pieza, condicionando su resultado final. Según la acción de la fresa sobre la pieza, podemos hablar de fresado por planeado, fresado por taladro, fresado por vaciado, fresado por grabado, fresado por superficie de revolución, fresado por superficie pautada y fresado por superficie barrida. Debido a la variedad de mecanizados que se pueden realizar en las fresadoras actuales, al amplio número de máquinas diferentes entre sí, tanto en su potencia como en sus características técnicas, a la diversidad de accesorios utilizados y a la necesidad de cumplir especificaciones de calidad rigurosas, la utilización de fresadoras requiere de personal cualificado profesionalmente, ya sea programador, preparador o fresador. Aplicaciones de una fresadora CNC. Las fresadoras que emplean el control numérico computarizado o también llamadas máquinas CNC se usan en casi todas partes. Ya no solo abarcan los grandes establecimientos industriales, sino también los talleres de todo tipo, tanto de pequeña como de mediana envergadura. Prácticamente no existe ámbito alguno de un proceso de fabricación que no dependa de estas poderosas y versátiles máquinas. La diversidad de procesos mecánicos y el aumento de la competitividad global han dado lugar a una amplia variedad de fresadoras que, aunque tienen una base común, se diferencian notablemente según el sector industrial en el que se utilicen. Asimismo, los procesos técnicos de diseño y calidad en las herramientas de fresar han posibilitado emplear parámetros de corte muy altos, lo que conlleva una reducción drástica de los tiempos de mecanizado. Para que los trabajos de fresado se realicen en las mejores condiciones, se han de cumplir una serie de requisitos. Se debe asegurar una buena rigidez de la máquina y que tenga la potencia suficiente para poder utilizar las herramientas más convenientes. Asimismo, debe utilizarse el menor voladizo de la herramienta con el husillo que sea posible. Existe una variedad muy amplia de materiales que pueden ser mecanizados mediante este proceso. A continuación se muestran acompañados de algunos tipos de operaciones. Tipos de mecanizado en fresadoras CNC. Las operaciones de fresadora consisten en el mecanizado de materiales a través del movimiento giratorio de una herramienta de corte llamada fresa, donde hay movimientos para la realización del mecanizado, los cuales son: corte, se realiza cuando la herramienta giratoria es puesta cara a cara con el material. Avance, se genera cuando desplazamos la herramienta hacia cualquier sentido en el plano horizontal. Profundidad pasada, se refiere a la profundidad de corte que se hace en cada pasada con la herramienta de corte. En relación de este tipo de avance es como conseguimos los diferentes mecanizados, como lo son: planeado, consiste en dejar la superficie plana de cualquier irregularidad no deseada que pueda tener el material. Fresado en escuadra, consiste en dejar escalones en la pieza mecanizada. Corte, esta consiste en cortar la pieza a las medidas adecuadas partiendo de barras y perfiles. Ranurado recto, para hacer esta operación se utilizan fresas cilíndricas con la anchura total de la ranura. Ranurado de forma, se utilizan fresas de la forma en la que se quiere hacer la ranura. Ranurado de chaveteros, este mecanizado consiste en hacer ranuras sobre ejes en los cuales se colocará una chaveta. Copiado, este trata de copiar una pieza en un material bruto. Para el copiado se utilizan fresas pequeñas de perfil cilíndrico para trabajar a detalle. Roscas, este mecanizado es muy común realizar cuerdas exteriores o interiores que se pueden encontrar en un barreno o cilindro. Taladrado, escariado y madrinado. Sus funciones se basan en realizar barrenos a cierta forma, haciendo modificaciones requeridas. Fresado en rampa. Su función es realizar acabados con una cierta pendiente en la pieza a trabajar.
Ventajas y desventajas de una fresadora de CNC. Como cualquier herramienta sabemos que tiene sus pros y sus contras, pero personalmente pienso que las máquinas CNC tienen en su mayoría grandes ventajas. Entre las ventajas que tiene una fresadora de CNC se encuentra que hay una mejora de la precisión, así como el aumento en la calidad de los productos, una mejor uniformidad en la producción, posibilidad de uso de varias máquinas simultáneamente por un solo operador, una mecanización de productos de geometría complicada, fácil intercambio de la producción en intervalos cortos, una posibilidad de realizar productos urgentes. Hay un aumento de los niveles de seguridad en el puesto de trabajo, una disminución de tiempos por una máquina parada y una posibilidad de simulación de los procesos de corte antes de la mecanización definitiva, lo que nos puede ahorrar piezas defectuosas. Por otro lado se encuentran las desventajas, como son que se necesitan de cálculos, programación y preparación de forma correcta para un eficiente funcionamiento. Costos de mantenimiento más elevados, ya que el sistema de control y mantenimiento de los mismos es más complicado, lo que generará la necesidad de personal de servicio y mantenimiento con altos niveles de preparación. Hay una necesidad de mantener grandes volúmenes de pedidos para una mejor amortización del sistema. Respecto a ello, se tiene que considerar qué usos y aplicaciones le daremos a la máquina, ya que si no tenemos una sustentabilidad en la producción fija, no conseguiremos ganancias. Medidas de seguridad para fresadoras CNC. Una de las principales medidas de seguridad que se deben de tomar cuando se está trabajando con una de estas máquinas es la ropa de trabajo y equipo de seguridad individual. El equipo de seguridad individual está basado en las gafas. En cuanto al cuerpo o el pecho, se debe de contar no con algunas camisetas de manga larga o que sean holgadas, porque estas se pueden atorar en cualquier lugar de la máquina y puede generar un peligro. Se recomienda usar ya sea camiseta, una bata o un overall que sea pegado, y en todo caso se debe de remangar las mangas arriba de los codos para evitar cualquier riesgo y cualquier accidente o lesión. Las botas de seguridad con punta reforzada. Esto es importante, ya que si llega a caer algún material, alguna pieza que se esté trabajando, suelen ser algo pesadas, entonces si llegan a caer desde una altura promedio puede generar una lesión. La utilización de gorros para las personas que tengan el pelo largo, ya que queda prohibido el uso de traer el pelo muy largo porque se puede atorar o generar un riesgo. El uso de corbatas, bufandas, pulseras, collares, anillos, entre otras cosas, también queda prohibido en el manejo de una fresadora CNC o cualquier tipo de fresadora, porque es un riesgo para la salud del operador. Los riesgos más comunes son las caídas de piezas y otros materiales en su manipulación. Esto puede generar algún daño en la máquina o en el operador. Atrapamiento y o golpes por objetos que componen esta máquina, ya sea carros, poleas, engranajes, una pieza o las fresas. Las fresas muchas veces tienen filos, puntas, entonces sí se puede generar una lesión. La proyección de partículas y fragmentos, como lo son virutas, residuos de pieza y o fresas, también es un riesgo común. Exposición a contactos eléctricos. Si no se tiene un buen manejo de un contacto eléctrico, puede generar una descarga eléctrica al individuo o al operador, o también suele tener fallas que son bastante comunes que pueden generar también un riesgo. Guardar las fresadoras en colocaciones habituales para tal uso, ya que estas fresadoras tienen filos y pueden ser riesgosas. Cuidados generales: colocar y asegurar las tapas protectoras del cabezal de la fresadora en su posición correcta, para que no tengamos ninguna exposición directa a lo que son virutas, residuos, etc. Debemos siempre colocar la tapa de protectores del cabezal. El manejo de las fresadoras. Hay que asegurar el correcto sentido de giro de la herramienta, trabajar con todos los sistemas de seguridad que se disponga de una fresadora y manipular con extremo cuidado las fresas, ya que disponen de un riesgo para el operador también, aunque parezca que no. Y creo que estas serían todas las medidas de seguridad a seguir en una fresadora.
Otro de los avances se fijan en los tornos, efectuándolos de manera que existe una programación para la elaboración de piezas a base del control numérico. ¿Qué es un torno CNC? Es una máquina herramienta que se utiliza para mecanizar piezas de revolución mediante un software de computadora que utiliza datos alfanuméricos siguiendo los ejes cartesianos X y Y. Es muy útil cuando se busca una precisión alta y que el proceso sea repetitivo y la producción sea mayor. El control numérico se encarga de comandar los ejes de corte de manera milimétrica y a pasos cortos. Un torno CNC puede hacer todos los trabajos que normalmente se realizan mediante diferentes tipos de torno. Su rentabilidad depende del tipo de pieza que se mecanice y de la cantidad de piezas que se tengan que mecanizar en una serie. Partes de un torno CNC. Los tornos CNC tienen muchas variantes, pero aquí hablaremos de un torno CNC convencional. Una de las partes más importantes y principales que lo conforman son las siguientes: el motor y cabezal principal. Estos generan un giro que será aprovechado por las herramientas de corte para darle forma a la pieza. La bancada y carros desplazantes. Estos generarán un desplazamiento a lo largo y ancho para que la herramienta de corte tenga una mejor acción, tenga una mejor generación de arranque de viruta y la pieza quede mucho mejor. Además que es de gran ayuda para tener mejores ángulos, mejores cortes y una variedad de piezas terminadas muy grande. El ajuste de posicionamiento de carros. Esto ayuda aún más a los cortes y arranques de viruta, ya que se le puede cambiar la posición, los ángulos a estos carros donde están puestos los portaherramientas. Los portaherramientas son una de las principales partes, ya que en ella están situadas todas las herramientas de corte que se van a utilizar, ya sea de diferentes tipos, de diferentes materiales, cada una destinada a un corte en específico para dar un terminado correcto y eficiente a la pieza. A esto se le agregan a los accesorios y periféricos. Estos son más de un CNC, ya que cuenta con el CPU, que es la unidad de control de procesos, los gráficos dinámicos de sólidos y de trayectoria, el editor de perfiles, periféricos de entrada, periféricos de salida, UCP o unidad central de proceso. Estos ayudan a que antes de empezar a trabajar tengamos una vista previa de lo que va a ser la figura terminada, para hacer cambios si se requieren cambios, para tener una mejor definición de lo que va a ser nuestra pieza. Y esto serían una de las partes principales de un torno CNC. Función de un torno CNC. Los tornos CNC son muy versátiles, ya que realizan funciones de taladrado y giros. Estos últimos revolucionaron el mercado porque han facilitado la realización de cortes horizontales, verticales y curvos, los cuales anteriormente tomaban muchas horas de trabajo a los torneros. Los ejes X y Z pueden desplazarse simultáneamente en forma intercalada, dando como resultado mecanizados cónicos o esféricos, según la geometría de las piezas. La función principal de la CPU en un torno consiste en desarrollar las órdenes de mando y de control, de acuerdo con el programa de mecanizado que el operario haya establecido. Por ejemplo, calcular la posición y el cambio de las herramientas en todo el proceso de trabajo, pero también controlar otros factores de maquinado, como las revoluciones de lucillo o copa que sujeta la pieza, los avances y la velocidad de desplazamiento de los carros. La máquina opera velocidades de corte y avance muy superiores a los tornos convencionales, por los que se utilizan herramientas de metal duro o de cerámica para disminuir la fatiga de materiales. Tipos de mecanizado en torno CNC. A diferencia de una fresadora, el torno trabaja de forma radial a la pieza, en donde tenemos como base un cilindro. Los mecanizados en torno son operaciones que se realizan por medio de arranque de viruta a una pieza para darle una forma específica.
Entre ellos se encuentra el cilindrado. Con esta operación podemos mecanizar el exterior de la pieza para reducir su diámetro o quitar las imperfecciones que pueda tener. Refrentado. Principalmente consiste en mecanizar la parte frontal de la pieza para quitar imperfecciones, inclinaciones o también para reducir su longitud. Taladrado. Se utiliza cuando una pieza necesita un barreno. Para lograr esta operación se recurre a ciertas herramientas como lo pueden ser las brocas. Escariado. Se utiliza una herramienta llamada escariador y sirve para realizar acabados superficiales o para hacer hoyos más grandes con una precisión mayor. Madrinado. Se utiliza como un método para agrandar o mejorar la calidad de un agujero existente. Chaflanado. Es una operación mediante la cual se hace un rebaje a las aristas del material. Tronzado. Esta operación se utiliza cuando la pieza se termina por completo y sirve para separarla del material que sobra. Roscado. Consiste en la realización de cuerdas en la pieza a trabajar. Ranurado. Consiste en abrir ranuras de anchura y profundidad variable en las piezas. Torneado cónico. Consiste en mecanizar la pieza en forma de cono. Y por último, moleteado. Utilizamos una herramienta conocida como moleta y sirve para marcar la superficie exterior del material con el fin de incrementar el agarre y manual de la pieza. Aplicaciones de un torno CNC. Los tornos CNC poseen aplicaciones en distintas industrias, fabricantes de maquinaria, industria automotriz, producción de muebles, industria petrolera, industria médica, incluso para la fabricación de tubería para el transporte del agua. Vale anotar que las máquinas convencionales poseen las mismas aplicaciones, pero los procesos de mecanizado suelen ser demasiado costosos, debido a los largos tiempos que estos demandan. El proceso de torneado se hace en un material de base que se fija al mandril del torno. Se enciende el torno y se hace girar el mandril. Se mueve el carro donde está la cuchilla hasta el material base. Con el carro auxiliar se mueve la cuchilla para realizar sobre la pieza base la forma deseada. Luego veremos las formas u operaciones que se pueden hacer con el torno. Ventajas y desventajas de un torno CNC. Dentro de las ventajas y desventajas tenemos una igualdad y relación con la fresadora, ya que tienen el mismo objetivo de trabajo. Es por eso que tenemos una mejora de la precisión, así como un aumento en la calidad de los productos, una mejor uniformidad en la producción, posibilidad de usos de varias máquinas simultáneamente con un solo operador, una mecanización de productos de geometría complicada, fácil intercambio de producción e intervalos cortos, una posibilidad de realizar productos urgentes, una reducción de la fatiga del operador, un aumento de los niveles de seguridad en el puesto de trabajo, una disminución de tiempos por máquina parada y una posibilidad de simulación de los procesos de corte antes de la mecanización definitiva, lo que se ahorra en piezas defectuosas. Dentro de las desventajas están que se necesitan de cálculos y programación y preparación de forma correcta para un eficiente funcionamiento. Costos de mantenimiento más elevados, ya que el sistema de control y mantenimiento de los mismos es más complicado, lo que se genera la necesidad de personal de servicio y mantenimiento con altos niveles de preparación y la necesidad de mantener grandes volúmenes de pedidos para una mejor amortización del sistema. Medidas de seguridad para un torno CNC. La principal medida de seguridad es el equipo de protección individual. A este se le agrega tener mangas por arriba de los codos en caso de que se tengan mangas. Usar las gafas de protección es muy importante porque pueden botar residuos, virutas que pueden llegar a pegar en los ojos y dañarlos. Utilizar zapatos un casquillo grueso, ya que muchas veces suelen caerse piezas, materiales que pueden lastimar al pie. No traer ningún objeto colgante, ya sea corbatas, bufandas, collares, pulseras, etc., ya que estos pueden estar exponiendo al operador a un riesgo o a una lesión. El manejo de la fresadora de un torno. El manejo de un torno debe de ser con mucho cuidado. Manipular con extrema precaución las piezas de corte que se disponen,
ya que estas pueden tener aristas y si se llega a aplicar presión contra el operador puede generar una lesión. Ponerlas correctamente en el husillo para que no se lleguen a soltar y a botar para que no lastimen a nadie. Asegurar un correcto uso de la herramienta, no utilizarla para algo que no es. Cada herramienta tiene su fin y para eso debe ser utilizada. Los cuidados generales. Para un torno se le debe de limpiar la viruta constantemente, ya que se llega a acumular después de los trabajos. Si se llega a acumular de más puede generar un accidente, ya sea en la máquina o en el operador. Tener limpio en todo momento toda el área de trabajo, ya sea dentro y fuera del torno. Tener mucho cuidado de que no haya piezas, mangueras de líquido refrigerante rotas o que no estén en su lugar, porque si se llega a operar puede generar una pérdida muy grande. Los circuitos eléctricos también deben de ser tomados en cuenta para una correcta seguridad, ya que si hay alguna falla puede ocasionar un accidente. Y estas serían una de las medidas de seguridad más importantes para trabajar con un torno CNC.